Córdoba no es la excepción. A pesar de querer construir un relato de aparente normalidad en todas las variables, lo cierto es que hay distintos elementos que complejizan la relación en una provincia que tiene un enorme potencial, que es una provincia bendecida por los recursos naturales, bendecida por su ubicación logística, estratégica, y a la cual obviamente nosotros como parte queremos profundamente, a pesar de que se ha construido durante mucho tiempo un relato de enfrentamientos y de adversidades. En mi caso, ¿El relato cuál es? ¿Que Córdoba está al margen del resto de las cosas que ocurren? Estamos hablando desde el mismo retorno a la democracia, Córdoba es ¿no? Cataluña, se dice desde el mismo retorno a la democracia se planteó la isla. En aquella campaña de Angelos en la gobernación era casi el elemento. Después fue la generación de esta idea de cordobesismo, también como antítesis de la construcción de una realidad nacional. Y para nosotros, claramente, Córdoba forma parte de un proyecto de país. La nación necesita Córdoba y Córdoba necesita de la nación. Y tiene una particularidad. Cuando a la Argentina le va mal, cuando en la Argentina la pobreza aumenta, la desocupación crece, cae la industria, se paraliza la actividad comercial, en Córdoba sucede lo mismo. Aumenta la desocupación, la pobreza, el turismo se ve afectado, cae la actividad industrial que nos caracteriza. Ahora, cuando a la Argentina le va bien, cuando la Argentina en estas variables tiene política de crecimiento y desarrollo, a Córdoba le va mejor que al resto. ¿Por qué? Por el potencial que tiene. Claro. Y esto es lo que ha venido sucediendo en esta política de reactivación en algunos sectores, como es la actividad industrial. Córdoba hoy está viviendo una reactivación industrial muy, pero muy importante. Ahora, la semana pasada hubo una manifestación, un apoyo a la vicepresidenta muy grande en el centro de la ciudad de Córdoba. Que sorprendió, ¿no? Sí, a mí al menos me sorprendió. Yo de hecho estaba en vivo en ese momento y dije, Sí, ¿esto también es Córdoba? Y de hecho, nuestra compañera ya, Sofía, le preguntaba a algunos manifestantes, en Buenos Aires no pueden creer que esto ocurra en Córdoba. Se creó una especie de mito como que en Córdoba el peronismo dejó de existir, sino que hay un peronismo light encabezado por Schiaretti. No, han existido enormes dificultades durante mucho tiempo, incluso a quienes hemos formado parte de un proyecto con anclaje en el peronismo nacional, de entender la realidad de Córdoba, que también nos sacude y nos interpela como actores de la construcción de una fuerza política nacional. En algún momento es como que se bajó los brazos en ese sentido, diciendo, bueno, dejamos a Córdoba al margen, y me parece que esto es central, es decisivo. La Argentina y la construcción de un proyecto de país. Coqui Capitaní decía los otros días, es imposible pensar un proyecto de país en una alianza del norte con el conurbano bonaerense. Necesitamos, como proyecto de país, sentirnos interpelados por el corredor productivo de la Argentina, con sus variables, con sus realidades, con sus particularidades. No es cierto que formemos parte de un proyecto político que esté en contra de los cordobeses, ni que esté en contra de las variables que son la fuerza de crecimiento de Córdoba, como es la industria y la producción. Al contrario, el movimiento o el macrismo significó claramente una apuesta a la desindustrialización nacional y afectó la producción en muchos sentidos y avaló el negocio financiero únicamente como herramienta de salida. Sin embargo, la construcción del discurso, la concentración mediática, la inversión enorme en las campañas de difusión y en la construcción de un relato, muchas veces nos resulta insuficiente para construir. Pero ¿sabes qué? Formamos parte de un colectivo donde hay intendentes, intendentas y jefes comunales. Tenemos la particularidad de tener 427 en Córdoba, donde los intendentes queremos superar esas grietas, queremos superar esas diferencias. ¿Sobre cuántos? ¿427 sobre cuántos? No, 427 son el total de intendentes. Pensé que eran del frente. Nosotros tenemos un espacio que venimos construyendo, que somos alrededor de 110 intendentes y jefes comunales, que pertenecemos a los distintos espacios de Córdoba, donde confluimos desde el justicialismo, confluimos desde sectores del radicalismo, desde sectores vecinalistas, y que entendemos que tenemos que tener una apuesta para superar el cerco de esa grieta que permanentemente intentan construir. Necesitamos construir un proyecto político que se vea interpelado por Córdoba, que por la producción de Córdoba, por la realidad de Córdoba, y ser capaces
de tener un oído y una mirada atenta a esa realidad, porque estamos seguros de lo que Córdoba significa en el contexto nacional. Nico. Hola, Martín, recién mis compañeros destacaban la movilización el otro día en favor de la vicepresidenta. Yo la pregunta que me hago es si no habría una movilización más grande en caso de que sea condenada, porque digo, la manera en la que uno valora si esa gente es mucha o poca es ver qué pasaría si fuese lo contrario. Eso una vez dijo algo parecido a eso Churchill. Existiendo Cristina como figura tan potente, mientras ella exista y pase esto en Córdoba con su figura, ¿es imposible pensar en la reunificación del peronismo cordobés? No, nosotros tenemos la experiencia de haber trabajado en la última elección a gobernador. Casi todos estos 110 intendentes que te decía, hemos formado parte del espacio que acompañó la propuesta del gobernador Schiaretti en Hacemos por Córdoba, que fue la fuerza local o la fuerza provincial de sectores incluso donde formaba parte el Partido Intransigente, Forja, muchos otros espacios políticos de raíz progresista. Y me parece que no tenemos que bajar los brazos a construir puentes y consensos, no solo dentro del justicialismo, sino también con otros sectores progresistas, otros sectores de la producción, del trabajo, de la industria, de la educación, de la ciencia y la tecnología. Debemos construir una mayoría en el territorio, en una provincia que tiene raíces y particularidades complejas y en donde claramente nosotros reconocemos que las políticas neoliberales y macristas afectan al conjunto de los cordobeses como al conjunto de la Argentina. Entonces, ¿se puede construir, Martín, consensos en un momento de tanto... ¿Se pueden construir mayorías a partir del consenso evitando los conflictos? Creo que cuando uno pone la agenda de la gente por sobre la agenda de los dirigentes se avanza sustantivamente. Lo vemos los intendentes, estos 110 que provenimos de distintos lugares, pero cuando nos sentamos pensamos todos los días cómo solucionarle los problemas a la gente. Hay una cuestión de empujarnos permanentemente a la conflictividad que termina alimentando básicamente los relatos que se intentan construir en detrimento de poner, vuelvo a decir, en el centro los problemas de la gente que existen, que son reales, del acceso a la vivienda, del acceso a la tierra, de la generación de un trabajo digno, de las políticas educativas, científicas, tecnológicas, de acompañar la producción y la industria. A mí me parece que esos son los caminos. Hay que hablar de política, hay que hablar de proyectos. Recién decía, es difícil encontrar a dos dirigentes del macrismo discutiendo un proyecto político, un proyecto económico. Efectivamente es así. Y nosotros tenemos que animarnos a hablar de política. El peronismo de Córdoba se tiene que animar a hablar de política, porque tampoco lo hace, porque tiene temores a tomar posiciones frente a esta interpelación que quizás determinados grupos mayoritarios realizan. Nosotros no vamos a bajar las banderas en eso, estamos dispuestos a construir un proyecto, estamos dispuestos a dialogar con otros o estamos dispuestos a proponerle a los cordobeses una propuesta de transformación también para Córdoba. Néstor. A propósito de esto último y lo que le preguntaba a Nico recién, ¿acaso para avanzar en esta idea de qué podría pasar con una eventual reunificación del peronismo, qué imagina que estaría haciendo políticamente el gallego de la Sota ahora? Es buena la pregunta, porque José Manuel de la Sota ha sido un dirigente de enorme enfrentamiento con el gobierno nacional en una determinada etapa. Quizás la construcción del modelo del cordobesismo tiene su génesis esa noche del triunfo electoral de la reelección de José Manuel de la Sota. Sin embargo, hay un de la Sota en una madurez muy importante cuando ve las consecuencias del macrismo para la Argentina. Y es el de la Sota previo a este desenlace fatal que tuvo justamente en un mes de septiembre hace unos años. Corregime, Martín, pero él había recuperado la relación con Cristina y estaba trabajando en esa línea. Él tenía una definición muy fuerte de construir puentes, que era la necesidad de construir puentes, que no iba a estar nunca del lado de las políticas que impulsara Mauricio Macri, que era necesario debatir adentro, que era necesario generar críticas, que era necesario repensarse, que era necesario ampliar las alianzas y repensarlas. Yo creo que estaría trabajando por construir puentes y consensos en Córdoba y en la Argentina. Me parece que
el año que viene, que es un año complejo, también a quienes adherimos al Frente de Todos como fuerza o como coalición política nacional, nos exige la necesidad de construir mayorías. Y construir mayorías implica también sentirnos interpelados por lo que hicimos bien y por lo que no hicimos bien en este tiempo. Necesitamos sentirnos interpelados, no estar solo a la defensiva, escuchar a los sectores, recrearnos y pensar fundamentalmente en proponer esperanza y proponer futuro. No podemos proponer un proyecto de resignación en la política. La política tiene sentido cuando le cambia la vida a la gente y ofrece esperanza y ofrece futuro. Y creo que este es el gran desafío que tenemos nosotros, superadas estas circunstancias que claramente son complejas en la actualidad, y un escenario de 3 años que nos ha tocado gobernar, que entre la pandemia económica, la pandemia de salud, las dificultades con el fondo, la guerra con posterioridad, evidentemente ha sido una carrera de obstáculos. Pero digo, acá estamos de pie, nos sentimos interpelados y tenemos que ser capaces de llevar adelante el proyecto político y económico que los argentinos votaron en el 2019.